Nos quedamos anteriormente, en la visita a España a ver a mis abuelos, la visita a Cacabelos y mis recuerdos. Ahora sigamos con la historia, la visita a Mecameca a platicar con Cianya, la señora de los ojos de luz. Cianya con su vestuario de fresco olor a pachulí, siempre me recibe en el zaguán de su casa, acicalada, bella y sin edad aparente. Siempre a la espera de mis interrogantes, pero esta vez se adelantó y me dijo. Cianya con su vestuario de fresco olor a pachulí, siempre me recibe en el zaguán de su casa, acicalada, bella y sin edad aparente. Siempre a la espera de mis interrogantes, pero esta vez se adelantó y me dijo. Doctor Mario, esto que voy a decirte, quiero que lo tengas muy presente, pues de ahí partimos, tal vez es el punto clave para llegar al fondo del abismo, mismo que tendremos que llegar más temprano que tarde, para poder quitar la oscuridad de las almas y de ese modo devolverle la luz al maestro Antonio y a nuestros hermanos. ¿Crees que estamos a tiempo? Le dije, ya han pasado varios años antes de dar contigo. Sí. Pero falta muy poco para los tiempos sobre la dualidad y la tridimensionalidad, tendremos que trabajar con rapidez. ¿Y qué tiempos son esos? Recuerda que mi especialidad no me permite fantasías. Tendrás que aceptar mis palabras, responde, de otra manera no estaremos en el mismo universo. Encontraremos el día en que se producirán dos eventos cósmicos sin precedentes en la historia de la Tierra y del ser humano. Por primera vez se activarán de manera definitiva todos los códigos de luz del alma dentro del ADN celular y también se hará la compleción al 100% de la rejilla crística, cristal que sostendrá a la energía de la quinta dimensión. ¿Por qué a ti te recibe y a mí no? Tengo mis reservas, aunque deseo abrir mi mente. No es que no te reciba, no creo que le disgustes, pues tienes más rasgos, mechica, heredados de tu madre, pero te repito, tenemos que encontrar el supernúmero para tu traslado, en ello trabajaba el maestro Antonio. Todo aquello se me hacía a los cuentos del abuelo, me emocionaba la idea del viaje, aunque también sentía el pavor profundo como cuando observaba los cuadros del Santuario de las Angustias. Seguimos con la narrativa de Mario. Mi juventud pasó entre fiestas, algunos amoríos, la universidad, aunque el maestro, mi padre, deseaba que siguiera sus pasos en sistema de educación, escuelas católicas y en extranjero, yo decidí estudiar en la UNAM. Primero tomé el rumbo de filosofía y letras, aunque luego por las circunstancias, me decidí por la licenciatura de médico cirujano, finalmente por la especialidad en psiquiatría dedicada al estudio de la enfermedad mental con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales y asegurar la autonomía y la adaptación del individuo a las condiciones de su existencia. No solo es el estudio de la enfermedad mental, sino de los efectos bioquímicos y ambientales sobre la dinámica del comportamiento y cómo interaccionan con el organismo para enfrentarse al mundo. Volviendo a la teoría del eterno retorno, concepción del tiempo característica de la filosofía de Nietzsche, retorné ya no a los deseos de mi padre, pero sí, por las necesidades de mi padre. Mi aspecto en aquella época era aceptable, como ya dijo Cianya, más parecido a la familia de mi madre, que antes de su enfermedad, fue una mujer de porte elegante y clásico, que al ir con ella por la calle, era blanco de muchas miradas, tanto de hombres como de mujeres. Aunque con el síndrome del celo que todos poseemos, no dejaba de sentirme orgulloso de ir a su lado. En el momento del deterioro de mi madre por su enfermedad, fue cuando me hice hombre, con más responsabilidades, ya que mi padre había iniciado un proyecto de investigación por parte de la Academia Mexicana de Ciencias, saliendo frecuentemente de viaje y a su regreso pasaba largas horas del día en el laboratorio y de la noche escribiendo en sus libros. Imagino que también fue la época en que conoció a Cianya, cosa que pude constatar posteriormente. El maestro llegó a la obsesión, perdiendo unos cuantos kilos, apenas si dormía. Yo pensé que se refugiaba en el trabajo para no pensar en el problema familiar, trataba de no molestarle. También comprendía su dolor, no me enteré ni pregunté en qué proyectos andaba. En esos momentos navegaba yo en las indecisiones escolares, pero no le causaba problema alguno. Vivíamos bien, ya tenía auto, regalo de mi padre cuando entré a la universidad, nuestro nivel de vida, se puede decir, éramos clase alta. Pues su trabajo era bien remunerado y los viñedos también le rendían frutos. Cuando llegó el duro momento final de nuestra pérdida, lógicamente nuestra familia sufrió un gran descontrol, yo enfrascado en mis estudios de medicina y a mi padre le sentía enloquecer entre su laboratorio y sus escritos. Hasta que finalmente un día lluvioso, pardeando ya la hora del ocaso, le vi sentado, en nuestra salita de estar, en su sillón favorito,
pero sin libro, sin copa en la mano. Habitualmente le gustaba sentarse en ese lugar, a tomar su copa de vino de Cacabelos y a leer. Le encuentro con la mirada perdida a las profundidades, si se le puede llamar mirar en ese estado catatónico de vida. Ahora que he terminado mi especialidad en psiquiatría, no olvido mi primera intención vocacional, la de filosofía y letras. Por tal motivo y para dejar un documento fehaciente de lo ocurrido, me he decidido escribir este libro, parafraseando a Xianya, Hechos, que representa el final del ciclo estelar asociado a la Luna y el inicio del periodo conocido como el Sexto Sol. Xianya dice: tal vez ahora, en esta nueva era de razón que comienza, la enigma sea resuelta, y no hubo podido ser contestada porque ese conocimiento formó parte de una era en la que la inteligencia racional reinaba en la humanidad. Tal vez ahora, en esta nueva era de razón que comienza, esa pregunta pueda ser desatada. Sigue Mario contando. El lugar donde voy a reunirme con Xianya, encontrado por el maestro, para nuestras investigaciones se llama Amecameca de Juárez, se ubica al oriente del altiplano mexicano, forma parte del Estado de México. Ella dice que es sinónimo a Amaquemecan, lugar donde vivieron los chichimecas. Actualmente viven personas de otras regiones, porque chichimecas hay pocos o ningunos. Y me comenta como broma, con una leve sonrisa que me desconcierta: ahora están todos en el lugar de los perros. Las principales actividades económicas de la región siguen siendo la agricultura y la ganadería, así como el comercio y, recientemente, los servicios turísticos, pues es un municipio muy pintoresco. El significado de Amecameca dice Xianya que en náhuatl es lugar donde visten con camisas de amate, y que una de sus ferias más significativas de la zona es la Feria de la Nuez que se lleva a cabo en el mes de agosto. Cuando salgo del DF a encontrarme con ella, es como llegar a un oasis, hasta el ritmo cardíaco se me estabiliza. Está situada al pie de los volcanes el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl o Mujer Dormida, como eternos guardianes del lugar, que con sus copos de nieve en lejanía dan su frío eterno al paisaje. Nosotros, la familia, acostumbrábamos ir los fines de semana, por la cercanía con el DF. Se localiza a 45 kilómetros del Distrito Federal por la carretera federal número 115 México-Cuautla, a comprar carne en el mercadillo pintoresco, que con tantas probadas de los productos que te ofrecen los comerciantes ya sales bien desayunado. A papá le gustaba mucho la cecina, es una especie de carne salada y seca. Mamá se entretenía viendo ollas, floreros, jarrones y otros objetos de barro que al unirse con el trabajo de los artesanos de otros municipios aledaños, crean un gran mosaico de color y formas. No pierdas la oportunidad de entrar a su pequeño mercado, te aseguro que no saldrás con las manos vacías, asegura Xianya orgullosa de su linaje. Me comenta también, que se caracteriza el lugar, por haber sido de las pocas comunidades en sublevarse y correr a los españoles, pues llegado el momento defendieron sus creencias, lo que logró su exterminio. Después de la destrucción y quema de los teocalis y amoscallis a mano de los conquistadores, se construyeron capillas y conventos sobre los escombros de los templos indígenas. Y dice: entre los escombros están dormidos cientos de hermanos que quisieron proteger a sus dioses y siguen ahí, cuidándoles y venerándoles como el primer día. La iglesia y el convento que se construyeron en el cerro sirvieron de escuela evangelizadora para los poquísimos indígenas que lograron sobrevivir y nuevas etnias que arribaron al lugar. En el antiguo Amaquemecan, dice con nostalgia, el dios que se veneraba principalmente era Tezcatlipoca, el espejo que humea. Lo honraban con danzas y ceremonias de adoración del 23 de abril al 12 de mayo. La veneración más importante se hacía en las fiestas de Tozcatl, que quiere decir cosa seca, que eran precisamente los últimos días secos para dar paso a las lluvias. A esta deidad se le veneraba en una cueva que se encontraba en la cima de un cerro, Sacromonte, actualmente la parroquia de la Asunción. El Popocatépetl humea, cuenta, no dejará jamás de hacerlo, porque nuestros ancestros año tras año siguen celebrando el teocalis y amoscallis. Despiertan de entre los escombros a venerar a Tezcatlipoca, que benévolamente apaga sus ímpetus y cede el paso al elemento lluvia, renovando así la vida y resurrección de todos los tiempos. Todo es cuestión de acuerdos. Oye Xianya, ¿pero tu árbol proviene de los chichimecas? ¿O fuiste uno de tantos inmigrantes de la zona? De mi familia poco se sabe, poco se cuenta, lleva matices de los colores del tiempo, sangre vitalicia de guerreros, lágrimas de sacrificio sin gloria, acompañantes eternos de la muerte, 1 de enero de 1956. Porque tú, eres una de las elegidas, supongo, tu don no es sabido heredad de muchos. Su rostro denota seriedad al responder. Estoy aquí, por ellos y para ellos, no tengo tiempo de permanencia.
Mi tiempo es convenio divino, tiempo de percepción, agudeza de sentidos. Aquí hay puertas, aparecerán otras, tienes que estar atento a todos los movimientos, a todas las señales que lo indicarán. ¿Hace cuánto tiempo conoces a mi padre? 10, 15, 20 años. Tengo la impresión que los años no pasan en ti. Sé que mi padre diría lo mismo si pudiera, mi semblante se entristece. ¿Qué es el cuerpo? Pregunta y se responde simplemente receptor de la energía, materia sobre la materia. La luz del alma es lo que te mantiene erguido, la época de decadencia y oscuridad es lo que cambia tu aspecto. Se cumple así un requisito indispensable para la llegada de la nueva tierra. Mi padre entonces aún conserva la luz, aunque su deterioro no es plausible, le siento, le percibo en esa inmovilidad brutal, le hablo, me contesto, y tengo la certeza que me entiende. Sé que mis investigaciones no serán en vano. Nunca pude justificar del todo al maestro, hay en él un lado oscuro, algo guardado, algo inaceptable, que creo que ni tú, ni tu madre hayan sido partícipe de ello. ¿Es un tormento que deduzco en su mirada, una desobediencia? Sí, lo fue, porque sus ambiciones llegaron más allá del libre albedrío, porque para trascender tienen que estar codificados, conectados y completos sus códigos celulares. Me desconciertan tus palabras, Xianya. Con esto me das a entender que es casi un imposible la curación de mi padre y que todos mis esfuerzos son inútiles. Es una buena persona, un buen católico, cumple entre comillas con todas sus reglas eclesiásticas, no es un adorador, porque sus conocimientos se lo impiden. No merece esto. No basta. Merecer o no, mi querido Mario, recuperamos de algún modo lo que nos pertenece por derecho propio, el recuerdo de quiénes somos y para qué hemos venido aquí, así como las capacidades que nos son inherentes y que son la parte divina que llevamos en nuestro átomo simiente. Nada sucede por casualidad, sino por causalidad. Por ejemplo, le digo, en la ética puede suponer que los individuos pueden ser responsables de sus propias acciones. En la psicología, implica que la mente controla algunas de las acciones del cuerpo, algunas de las cuales no son conscientes, y esta clase de procesos puede ser tentador imaginarlo como una manifestación del libre albedrío. Xianya entorna sus ojos mientras me dice: pero mi hermano, una cosa es recuperar y otra saber utilizar, pues para las personas que están o que se encuentran en el camino de la unicidad, en su despertar de conciencia, la recuperación de esos recuerdos y capacidades puede representar una bendición. Es lo que comúnmente decimos como actos de fe. Ten paciencia, Mario, tu padre está en el camino. En breve, seguiremos con esta historia del inframundo de Techichi, por este medio, audiolibro. Espéralo. Si gustas puedes conseguir el libro completo en Amazon. En ebook o libro papel. Muchas gracias.